¿Por qué? Porque cuando vemos en Génesis que Dios creó al hombre y le dio una instrucción y se comete el pecado original. ¿Cuál es el pecado original? La desobediencia, es correcto. Entonces, ahí es cuando podemos ver la esencia natural del hombre, que es el pecado. Y es algo que se transmite de generación a generación. Y cuando nosotros nacemos con esa naturaleza. Nacemos con la naturaleza que es pecado. ¿Sí? Si nosotros no llevamos de nuestro crecimiento, no tenemos a alguien que nos va instruyendo en la palabra de Dios, nuestra vida se pierde. Y aún así, cuando tenemos a alguien que nos está instruyendo, la vida también te puedes perder. Dice la palabra, el que esté firme, mire que no caiga. Y es por eso que nosotros nacemos con esa naturaleza que está en nuestros genes, que es el pecado, ese es el pecado. Y nuestra vida tiene que ser transformada. Nuestra vida tiene que ser cambiada. Porque si nadie nos cambia, nuestra naturaleza va a ser, que es la del pecado. Pero ¿quién es el que puede transformar nuestra vida? ¿Sí? Y hay un personaje en la historia que su vida representa un conflicto. Bueno, para mí es un personaje que su vida representa un conflicto entre su naturaleza y cómo Dios lo puede transformar y cómo Dios lo usó como un instrumento especial. Y ese personaje es Jacob. ¿Cuántos conocemos la vida de Jacob? ¿Sí? Así como Jacob, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus conflictos, a pesar de su naturaleza, Dios lo transformó y fue un instrumento escogido por Dios. Y así como él, Dios te escoge, te transforma, te moldea, te cambia y te empieza a utilizar. Usa tu vida. Pero ¿qué tiene que pasar? Tienes que dejarse transformar. Ahora, para entender de lo que te estoy hablando, hay que ver la vida de Jacob. No me voy a poner, la vida es largo y hay que estudiarla, pero cuando estudias la vida de Jacob, te das cuenta que cómo fue cambiada su vida. Tuvo un encuentro con Dios y fue cambiada. Para entender esto, hay que irnos primero al nombre. En aquellos tiempos, el nombre representaba algo importante en la vida de ellos. El nombre hablaba de ellos. Era algo, cuando se le ponía un nombre, era algo que los caracterizaba. Hablaba de esas personas. ¿Sí? Uno le ponía un nombre y era porque era algo que lo caracterizaba y lo identificaba. En la actualidad, ya aquí le ponen nombres de famosos o combinan nombres, inventan nombres, etc. Pero aún así, los nombres dicen mucho de las personas. Por ejemplo, si yo te digo Enrique Peña, ¿en qué piensas? En un presidente. Lleno más, pero tienes un presidente. Pero ¿cuántos Enrique Peñas hay? ¿Y en quién pensaste? En el presidente. Si yo te digo Isaac Vera, ¿en quién piensas? En un chico guapo, alto, corrido, inteligente, ingeniero. Obvio, todo el mundo piensa eso, no es Isaac Vera, ¿verdad? Así es, el nombre habla mucho de las personas. Jacob viene del hebreo, Jacob, que tiene un sonido similar al verbo Jacob, que significa tomar del talón. Ahorita vamos a ver por qué le ponen tomar del talón, pero también significa suplantar. Y cuando dicen suplantar, la palabra se refiere a ser más listo, a engañar, a hacer trampa, a ser un timador. Imagínate, ¿qué clase de padre le pone a su hijo engañador? O le pone timador. ¿Cómo se llama tu hijo? Timador, Vera. De hecho, así le pusieron a Isaí. Es su segundo nombre. El engañador, Vera. ¿Qué clase de padre le pone? ¿Por qué le ponen este nombre? Pero para entender esto, tenemos que irnos y tenemos que meternos a la Biblia. En Génesis 25 podemos ver, no es necesario que lo busquen, yo te lo platico, al final vamos a llegar a un pasaje que quiero que busquen, pero ahorita te lo voy a platicar, te voy a platicar la historia de Jacob un poco resumida. Génesis 25 cuenta que Isaac, el hijo de Abraham, se casó con ¿quién? Con Rebeca. Pero Rebeca no podía tener hijos. Entonces Isaac oró a Dios para que hiciera un milagro en la vida de Rebeca, y Rebeca
para que Rebeca concibiera, y Rebeca logra concebir. Pero cuando Rebeca estaba embarazada, se da cuenta que no venía un niño, sino que venían dos. Y se da cuenta porque los niños estaban peleando, los bebés estaban peleando desde el vientre, ya se estaban agarrando duro. Ahí estaban los niños y Rebeca oraba y decía, Dios, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué si me has dado la oportunidad de yo conseguir? Porque estos niños están peleando, y Dios ahí le da una palabra tremenda y le dice, tú vas a tener dos niños y de los dos van a salir dos naciones, pero el mayor le va a servir al niño. Fíjense, qué duro. Entonces los niños estaban ahí peleando, y cuando llega el día del parto, no fue un parto normal, porque cuando un parto normal de gemelos normalmente sale el primero y al minuto, los 3 minutos, 5 minutos, sale el segundo. Pero aquí sale el primero y sale y lo ven velludo. Entonces le ponen Esaú. ¿Qué significa Esaú? ¿Significa rojo o significa velludo? ¿Por qué? Porque era algo que lo caracterizaba. Y cuando sale Esaú, de atrás venía pescado el otro bebé, el hermano. Venía pescado su talón. Dice la palabra, Génesis 25:25, y salió el primero rubio, era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, porque era velludo. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar, o sea, al talón de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Fue llamado su nombre suplantador, el más listo, engañador, timador. Y aquí representaba un problema, porque en aquel tiempo la primogenitura era algo muy importante. El que nacía primero era muy importante, porque era el que se quedaba con la bendición, era el que se quedaba con la herencia. Y entonces el momento en que nacen los dos, nacieron prácticamente al mismo tiempo, ahí representaba un problema, porque la bendición era algo muy importante. El primogénito, imagínense, si tenían 2 hijos, la bendición o la herencia la dividían en 3. Tenían 2 hijos, la dividían en 3. 2 partes eran para el mayor y lo que restaba era para el menor. Si tenía 5 hijos, la dividían en 6. 2 partes eran para el mayor y el resto eran para los que hijos. Entonces había una rivalidad entre ellos, porque ¿quién era el mayor? Entonces sucede algo que no debe suceder en las familias, pero siempre sucede y los papás no niegan. Isaac tenía un consentido y Rebeca tenía otro consentido. Aunque lo nieguen, es normal. El consentido de mi papá es mi hermana, y el consentido de mi mamá es Isaí. Y yo me quedé en medio. No, me tocó hacer esa vida. A ver, que me puede ayudar con la guitarra. Pero sucedió. Entonces estaba esa rivalidad. Y Esaú fue un hombre que le gustaba estar en el campo, le gustaba ir a cazar, le gustaba trabajar afuera. Y Jacob fue un hombre que le gustaba estar en la casa, haciendo trabajo en la casa, le gustaba cocinar. Entonces por eso Isaac le gustó más a Esaú, amó más a Esaú, y Rebeca amó más a Jacob. Y luego viene, los muchachos crecen y viene algo muy importante, donde Jacob le hace honor a su naturaleza. ¿Cuál dijimos que era la naturaleza de Jacob? Era un timador, un engañador. Entonces Esaú estaba afuera trabajando y regresa a la casa y encuentra a Jacob preparando un guiso. La palabra dice unas lentejas más abajo, pero no dice un guiso rojo, lo dice que son unas lentejas. Y estaba preparando así el guiso. Llega Esaú con mucha hambre, y llega y dice: Jacob, estoy muriendo de hambre, dame lo que hiciste, dame tus lentejas bien sabrosas. Y Jacob, haciéndole honor a su naturaleza, lo que su nombre representaba, se aprovecha de la situación, o intenta aprovecharse de la situación. Y dice: claro, yo te doy de tu comida, pero tú dame tu primogenitura, tú dame la bendición que a ti te toca, dame la mía, yo me la quedo. Y Esaú, como se venía muriendo, le dice: sí, claro, yo te la doy, a lo mejor me muero primero que mi padre, para que me sirve, no me sirve la bendición, quédatela tú, y se va. Y
¿Y qué piensa Jacob? Ah, ya la hice. Pero aquí también vemos algo muy importante en la vida de Saúl, que no le importaba de Dios. Y muchas veces nosotros, Dios nos bendice y hacemos la bendición en Dios. Preferimos otras cosas que la bendición de Dios. Pero déjame te digo algo. Cuando tú no tomas la bendición de Dios, Él se la va a dar a ti y va a levantar a ti. Tú no creas que la obra de Dios se va a detener solamente porque tú no necesitas. Tú no eres indispensable para Dios. Nosotros necesitamos a Dios. Y resulta que le vende la primogenitura con un plato de lentejas. Y pasa el tiempo y Isaac ya estaba viejo, ya no podía ver bien, y le habla a Esaú y le dice a Esaú, vente porque te voy a dar la bendición. Pero antes de que te dé la bendición, antes de que te dé la herencia, la parte que a ti te toca, ve y caza algo, y tráelo, cocínalo, prepáralo, y luego te doy la bendición. Y ahí a los lejitos estaba Rebeca escuchando, siempre las mamás no miran muy lejos. Siempre. Y estaba ahí escuchando, y le habla a Jacob, porque era su favorito, y le dice: Jacob, rápido ve por un animalito, vamos a matarlo, voy a preparar un guiso como dice tu papá, y demás te va a hacer pasar por Esaú, porque ya le va a dar la bendición. Y preparan un animalito, le ponen las pieles a Jacob, porque Esaú era velludo, le ponen las pieles, le ponen su ropa, la ropa de Esaú, y ahí va Jacob a engañar a su padre, haciéndole honor a su naturaleza. Era su naturaleza, él iba a engañar, y fue y engañó a su padre, y su padre lo toca y siente que estaba velludo, lo huele a campo, y dice: esto es Esaú, y lo empieza a bendecir. Engañó a su padre con una bendición. Y en eso llega Esaú y se entera de lo que había pasado y se enoja. Se enoja a tal grado que quería matar a su hermano. Entonces, ¿qué hace Jacob? Se tiene que ir. La vida de Jacob es muy larga, muy interesante. Tendríamos que leerla toda. Y yo nada más te la estoy platicando. Entonces, Jacob huye, llega a la casa de su tío y se enamora de una de sus primas, literalmente. Se enamora y se quiere casar. Pero para mí, que su tío era mexicano, porque le dice: bueno, ¿la quieres? Trabaja por ella 7 años. ¿Te quieres casar con ella? Trabaja 7 años por ella. Y Jacob está enamoradísimo. Yo creo que debería estar enamoradísimo para trabajar 7 años por ahí. Porque si no lo hubiera hecho, no busco otra. Y trabaja, y resulta que el engañador sale engañado. El que ayer lo mata, ayer lo muere. Entonces le dan a otra de sus hijas, le da a Lea. Entonces tiene que trabajar otros 7 años para ahora sí poderse casar con la que él está enamorado. Y después tiene que trabajar otros 7 años y sucede que otra vez vuelve a hacer honor a su naturaleza y engaña a su sueño. Empieza a quitar de su ganado. Y él ahí era muy listo y empieza a hacer unos movimientos para quitarle su ganado. Lo pueden buscar en la palabra. Y tiene que huir. Y cuando huye, va de regreso a encontrarse con Esaú. Así sucede, hermanos, cuando nosotros, y ahora sí los quiero llevar a un pasaje, que es Génesis 32, versículo 22. Quiero llevarlos ahí. ¿Lo tienen bien? Amén. ¿32 qué dice? 22. Génesis 32, versículo 22. ¿Estamos todos? ¿Bien? Dice así:
Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al lado de Jacob. Estamos hablando de Jacob cuando iba de regreso a encontrarse con Esaú. Verso 23. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob, ¿cómo? Solo. Subrayen esa palabra solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y aquí viene algo muy tremendo, dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, les salió el sol y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Fíjense, este es un pasaje tremendo. Estamos viendo la transformación de un hombre. Estamos viendo la transformación de la naturaleza de un hombre. Estaba ahí Jacob. Me imagino que no podía dormir. O sea, iba a encontrarse con su hermano que lo quería matar. Y estaba ahí preocupado, estresado y no podía dormir. Y fue y se apartó de los demás y se quedó solo. ¿Cuántos de nosotros no pasamos por conflictos que nos estresan, que no nos dejan dormir, que nada más nos invaden la cabeza? Y están esos conflictos. Pero el pastor muy bien decía el miércoles pasado en la oración, lamentablemente buscamos a Dios como conflictos. Lamentablemente pasamos por conflictos y tratamos de solucionarlo de 1000 maneras, pero nos olvidamos que somos hijos de Dios todopoderoso. Y resulta que se queda solo. ¿Cuándo fue la última vez que luchaste las batallas solo tú y Dios? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste pasando por esos conflictos? O a lo mejor estás pasando unos conflictos. ¿Ya le entregaste tus problemas a Dios? ¿Ya luchaste tus batallas en oración solo, apartado de los demás? No estoy diciendo que los domingos no puedes venir aquí y dar peticiones de oración o los miércoles, sí. Y aquí con gusto te apoyamos en oración. Y vamos a interceder. Pero tú también estás luchando en la batalla. Cuando sales de aquí un domingo, cuando sales de aquí un miércoles, ¿qué haces cuando estás solo? ¿Qué piensas cuando estás solo? ¿Qué ves cuando estás solo? ¿Cómo es tu vida cuando estás solo? Aquí Jacob se apartó y empezó, dice que a luchar con un hombre. Y que él ahí estaba luchando. Al principio no dice quién es, pero al final nos da a entender quién es hombre o ese ser. Y estaba ahí luchando y llega un momento en que ya no puede más el otro hombre y le tiene que hacer ahí un movimiento donde le zafa la cadera y aún así el herido, Jacob, herido, agarra y dice, no te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Y viene algo tremendo, que dice, te vas a dejar de llamar Jacob y te vas a llamar Israel. Israel significa el que lucha con Dios, o Dios lucha con Dios. Te vas a dejar ya de llamar primador, te vas a dejar de llamar engañador y te vas a llamar Dios lucha. Es tremendo.
Me imagino que ahí por la cabeza de Jacob, ¿qué habrá pasado? Estuve luchando con Dios. Estuve luchando con Dios. Y así es Dios en nuestra vida. Aquí como Jacob fue transformado, Él busca transformar a nosotros. Él busca decir, ya no te vas a llamar más engañador, ya no te vas a llamar más mentiroso, no te vas a llamar más ladrón, no te vas a llamar más fornicador, no te vas a llamar más pecador, sino te vas a llamar hijo de Dios. Porque Él busca transformar tu vida. Él busca cambiarte, Él busca hacer algo contigo, Él busca levantarte así como levantó a Israel, porque ahora fue Israel. Y que resulta que Israel es el pueblo de Dios, y Él es una nación y es el pueblo de Dios. Y Él busca hacer algo con tu vida, pero tú tienes que dejar que Él te transforme. Tienes que dejar que Él cambie tu vida. Si tú no estás dispuesto a que Él cambie tu vida, entonces Él no puede hacerlo en ti. Primero tienes que disponer tu corazón a Dios, para que Él haga la obra. Y cuando Él nos transforma, entonces Él justifica nuestros pecados. ¿Qué quiere decir? Que cuando Él nos cambia, cuando Él entra en nuestra vida, cuando Él cambia nuestra naturaleza de pecador, nos convierte hijos de Dios, porque Él mandó a su único hijo a morir en la cruz por ti y justificar tus pecados, pagar tus pecados. Pero tienes que estar dispuesto a que Él transforme tu vida, a que Él transforme tu corazón, a que Él haga algo en ti. Podemos ver otros ejemplos, por ejemplo en Hechos, cuando Saulo, que se encargaba de matar cristianos, tuvo un encuentro con Dios. Él tuvo un encuentro con Dios y vio a Dios. Y de lo sublime que era, dice que se quedó ciego. Y fue cambiada su vida. Se dejó de llamar Saulo y se llamó Pablo. Y se dedicó a predicar la palabra de Dios y a levantar iglesia. Y Dios lo usó grandemente. Así Dios puede usarte a ti. A pesar de tus conflictos, a pesar de tus debilidades, a pesar de tu pecado, Dios puede levantarte y usar de ti. Dios puede hacer grandes cosas contigo. Pero tú tienes que estar dispuesto a dejar que Dios obre en ti, que Él haga la obra y te transforme tu naturaleza. Si tú no dejas que Él transforme tu naturaleza, entonces Dios no va a poder obrar. Porque tú no estás dispuesto y Él va a levantar a alguien más. Yo no sé por los conflictos que estés pasando. Yo no sé por las necesidades que estés pasando en este momento. Yo no sé por las tormentas que pudieras estar pasando en estas circunstancias. Pero déjame te digo que Dios está esperando a transformar tu vida. Que te apartes de todo, que hagas todo a un lado y busques primeramente a Dios solo. Busca solo a Dios. Apártate un momento y Dios, aquí estoy. Te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy. Yo te reconozco como mi Señor y Salvador y estoy dispuesto a que tú transformes y cambies mi naturaleza. Estoy dispuesto a que me deje de llamar más pecador y ser llamado hijo de Dios. Y yo no quería alargar tanto esto, pero en Lucas, yo no quería meditar en ayer escuché el pastor que quería que trabajamos temprano. En Lucas Jesús cuenta una historia que a mí me gusta mucho. Y habla Jesús de un hombre que tenía 2 hijos. Y uno de esos hijos un día le dijo: Padre, yo quiero leer. Dame lo que necesitas. Y el padre, por amor a su hijo, lo amaba tanto que respetó la decisión y le dio un padre. Y el hijo se fue al mundo y empezó a gastar todo lo que tenía en fiestas, en cosas que no eran agradables.
Y yo me imagino, la palabra no lo dice, pero yo me imagino de tanto amor que tenía el padre, me imagino que el padre estaba ahí esperándolo día tras día, parado ahí en la ventana, en la puerta, diciendo, ¿cuándo va a regresar mi hijo? Y el hijo estaba ya gastando todo, y llegó un momento en que se quedó sin nada, que no tenía nada, y sus amigos, que se decían ser amigos, lo dejaron solo. Y se quedó ahí tirado, que no tenía nada más. Y dice la palabra que empezó a trabajar con cerdos, que tenía tanta hambre, que incluso deseó la comida de los cerdos. Una vez estuve trabajando con cerdos, varias veces, y no es algo muy agradable. Y cuando yo estaba ahí, yo veía y me imaginaba mi todo y digo, tanta separación de lo que yo había experimentado. Y entonces el hijo volvió en sí. Y dijo, ¿por qué estoy pasando por esto? Yo sé que ya no puedo regresar a la casa de mi padre. Yo sé que ya no soy digno de ser llamado su hijo. Pero puedo llegar con él y decirle, ¿sabes qué? Déjame servir aquí. Déjame ser un trabajador más. Y el hijo volvió en sí y toma la decisión de regresar con su padre. Dice, yo sé que a lo mejor no soy llamado su hijo, yo no puedo ser llamado más su hijo, pero voy a estar mejor. Y dice la palabra que él regresó, y cuando el padre lo vio, corrió a él y lo abrazó, y le dio un fuerte abrazo. Y él decía, Padre, Padre, yo sé que ya no puedo ser llamado tu hijo, yo sé que ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero ¿saben qué hizo el padre? Lo vistió con ropa, le puso las manos en su mano y le dijo, amado hijo, estabas perdido, estabas muerto, pero hoy estás aquí. Y así es nuestra vida. Dios nos da la libertad de que nosotros escojamos hacer lo que nosotros queramos. Porque nos ama tanto que Él nos da la libertad de escoger. Pero nuestra naturaleza humana nos lleva a escoger cosas. Nuestra naturaleza humana nos lleva a alejarnos de Dios. Pero te digo algo, Dios está esperándote para abrazarte. Dios está esperando para venir y vestirte con ropa fina y ponerte calzado nuevo y hacer un banquete y decirte, hijo, tú estabas perdido, estabas muerto, pero hoy eres hijo mío y yo te amo. Misael, Dios tiene algo preparado en nuestra vida, pero Él está esperando que vuelvas a Él. Dios va a hacer algo grande con tu vida, pero tienes que dejar que transforme tu vida. Amelia, Dios va a transformar y Dios va a hacer algo grande con tu vida. Luciel, Dios te va a usar en tu vida, pero ¿sabes qué? Tienes que dejar que transforme tu vida y cambie tu naturaleza. Dios está esperando a que nosotros corramos a Él y lo abracemos. Yo quisiera tus ojos en este momento. Y si tú estás pasando por una circunstancia, y si tú estás pasando por algún conflicto, y te has alejado de Dios, y has dejado a Dios en segundo término, hoy es tiempo, hoy es día, hoy es el momento para que te reconcilies con Él. Hoy es el momento para que te reconcilies con Dios. Si has andado lejos de Dios, hoy toma la decisión de reconciliarte con Él. Hoy toma la decisión, vuelve en ti mismo y vuelve con tu Padre, vuelve con tu Creador y deja que transforme tu vida, deja que cambie tu naturaleza. Él quiere hacer algo grande contigo, Él te va a usar como un instrumento escogido para hacer grandes cosas con tu vida, pero tú tienes que dejar que Él haga la obra. Tú tienes que dejar que Él te moldee. Tienes que dejar que Él te transforme y cambie tu vida. Si tú hoy estás pasando por alguna situación así, si tú hoy sientes que te has alejado de
o si tú hoy sientes que hay algo que Dios tiene que transformar en tu vida, si hay algo que tu naturaleza humana te ha llevado a hacer y tú ya no lo quieres más porque sabes que con Dios estás mejor, te invito a que te pongas de pie y pases aquí enfrente y que tu vida sea transformada. Si tú quieres que Dios transforme tu vida o haga algo contigo el día de hoy, te invito a que pases aquí enfrente. Si tú sientes que Dios tiene que obrar contigo de alguna manera, que pase aquí enfrente y te pongas de pie.